Hola, buenos días a todos y a todas. Queremos dar en esta oportunidad la bienvenida a esta actividad que es un lanzamiento de una propuesta que son los Ateneos sobre enfermedades poco frecuentes. Esta propuesta está impulsada por el Programa Provincial de Enfermedades Poco Frecuentes, que depende de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles, en conjunto con la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara, quien es que nos ha ofrecido su espacio para poder, sus herramientas de telecomunicación para poder llevarlos a cabo. Esta propuesta tiene que ver con empezar a generar espacios de discusiones de situaciones clínicas que muchas veces son cotidianas, que son de difícil resolución, porque a veces no contamos con las herramientas diagnósticas, a veces requieren de interdisciplina. Entonces muchas veces desde lo asistencial nos encontramos con situaciones que nos cuestan resolver, y sabemos que siempre la multiplicidad de miradas nos puede ayudar a acompañar, a resolver las situaciones que las personas que nos consultan pueden llegar a tener. En ese sentido, creemos que la telemedicina es una herramienta fabulosa porque puede ayudarnos a pensar en forma conjunta, a convocar a distintas miradas que nos ayuden a pensar en estas situaciones. Entonces, bueno, este es el sentido de esta actividad que queremos proponerles el día de hoy. Nos acompañan autoridades de la Escuela de Gobierno, está el doctor Mario Rovere, están también algunas autoridades del Ministerio de Salud de la provincia. Así que bueno, Mario, queríamos darte la palabra para que nos cuentes. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, a todes, digamos, quienes de alguna manera nos estamos reuniendo alrededor de una problemática que me parece un enorme desafío para la salud pública, para la organización y para la generalización de derechos ciudadanos. Em, la caracterización el conjunto que nos reúne el día de hoy trae una serie de complejidades enormes para el campo de la salud pública, para el campo de los servicios de salud y obviamente también y principalmente para los propios pacientes. Podríamos decir que la salud pública ha ido acumulando experiencia, capacidad de respuesta sobre digamos, sobre una característica fundamental que es, digamos, casi lo contrario, es decir, las situaciones epidémicas de enfermedades que se repiten, digamos, en gran escala. Tenemos en la espalda, en el espejo retrovisor, digamos, una pandemia que con seguridad no podrá llamarse una enfermedad poco frecuente, digamos, más bien todo lo contrario. Eh, y las complejidades que devienen de las enfermedades poco frecuentes las necesito poner quizá en una situación que, disculpen si lo pongo casi por el ridículo, por el absurdo, digamos. Imaginemos que hubiera una enfermedad que ocurrió una sola vez en la historia, digamos, ¿no? Rarísima, digamos, increíble, novedosa, digamos, sorprendente. Bueno, sobre esa enfermedad no sabríamos nada, absolutamente nada. La epidemiología clínica se nutre de la reiteración de la enfermedad. Y esto significa literalmente que el primer problema de las enfermedades poco frecuentes es lo poco que se conoce de las enfermedades poco frecuentes. Justamente, digamos, porque resulta muy difícil construir, digamos, una base comparable que a veces requiere incluso una observación mundial. Un caso paradigmático, lo analizamos hace algún tiempo, tuvo que ver con el tema de la histocompatibilidad, por ejemplo. La base de datos de la histocompatibilidad es mundial, digamos, y a veces uno encuentra
su donante, digamos, en el otro extremo del mundo. Así que la primera consideración que yo quería compartir con ustedes desde nosotros, quiero decir, yo tengo a cargo la dirección de la Escuela de Gobierno en Salud, es cómo el gobierno, cómo los gobiernos en general pueden contribuir, digamos, a abordar, acompañar, estar cerca de todos los ciudadanos y ciudadanas que padecen, digamos, enfermedades poco frecuentes. Y uno de ellos justamente es contribuir a profundizar el conocimiento. La necesidad de construir el conocimiento es tan grande que requiere el involucramiento de los propios pacientes y de sus familias. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con un factor muy complejo que va a conectar con otro aspecto, que es el tema de la farmacovigilancia. Es decir, las enfermedades poco frecuentes tienen también, digamos, tratamientos poco frecuentes, pero que tienen dos dimensiones. Primero, el tema de los efectos adversos y segundo, el tema, digamos, de los precios abusivos. El día de ayer, casualmente, digamos, en un evento que se realizó anoche, digamos, en un centro de la ciudad de La Plata, una premier de una película, estaba con una muy querida compañera, digamos, que sufre una enfermedad rara, digamos. Y entonces, en un momento dado, saca, además de tener un intensificador de oxígeno con ella, viaja con eso, me mostraba y me decía, mira, en este bolsillo tengo un celular, digamos que me lo podrían robar y me preocupa. En este otro bolsillo tengo un blister de una medicación que sale 1.000.000 de pesos, digamos. O sea, sería más grave que me roben el blister a que me roben el celular, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos suficiente evidencia a nivel mundo que hay laboratorios, digamos, que compran patentes digamos, de medicamentos que son exclusivos para enfermedades raras e inmediatamente después aumentan un cero o dos ceros el valor de la medicación. Hoy, sin ser una enfermedad rara, digamos, en Estados Unidos hay pacientes que se mueren porque no pueden comprar la insulina, digamos, de esa característica, en Estados Unidos, digamos. Tal es así que incluso la Asociación de Pacientes Diabéticos, por supuesto que no es una enfermedad poco frecuente, tienen entre sus proyectos comprar la patente de la medicación, digamos. Imagínense ustedes del tamaño de la problemática que estoy planteando. Y lo tercero que quiero compartir con ustedes como experiencia también, y nada, dejo casi literalmente una agenda, digamos, desde la escuela, no porque quiera ser curioso o que quiera de alguna manera empatizar, digamos, con los compañeros que están hoy, digamos, conectados, sino fundamentalmente porque quiero poner a la escuela a disposición, digamos, justamente de las intervenciones que pudiéramos hacer en este campo, como ya se lo he expresado a los compañeros y a Andrea, digamos, para esta problemática. Ayudamos en algún momento, junto con Víctor Penchazade, digamos, a la ley nacional, digamos, a todo el proceso que se dio en ese campo. Decía, digamos, el tercer caso tiene mucho que ver con haber estado en contacto con asociación de pacientes de enfermedades poco frecuentes. Muchas veces, digamos, a pesar de la enfermedad, digamos, los propios pacientes forman parte de esas asociaciones. Y escuchar algo que lo quiero decir, porque lo quiero decir también desde una autocrítica y desde un dolor, digamos. Enfermedades tan distintas entre sí, obviamente tienen argumentos distintos, pero había un solo argumento, digamos, en una coordinación de organizaciones de pacientes, un solo argumento que era común, digamos. Y ese argumento común de todas las organizaciones era: los médicos no nos entienden, digamos. Los médicos no nos entienden. Estas tres cosas, digamos, avanzar en la producción de conocimiento científico, incluyendo la farmacovigilancia activa por parte de los pacientes. Otro segundo eje vinculado fundamentalmente con proteger, digamos, esta compañera que les menciono puede tomar esa medicación porque tiene un amparo judicial para que se lo provean, digamos. Además ha sido directora de nuestra escuela, digamos, así que imagínense cuánto más empatía.
Y lo tercero, digamos, ayudar a que los servicios de salud, los médicos, los equipos de salud, no se entiendan, son tres tareas que la escuela con muchísimo gusto pone a disposición toda su infraestructura, todo su equipo para que suceda, digamos. Así que nada, digamos, comentarios, reflexiones en voz alta, le paso la palabra a Andrea. Bueno, Mario, sabemos que contamos siempre con esa querida escuela para todas las actividades y la verdad que es una alegría, realmente es una alegría saber que siempre la escuela está acompañando cada una de las actividades que proponemos y siempre con tan cálido recibimiento. Bueno, miren. Unas palabras nada más. Yo estoy a cargo mi nombre es Andrea Jaid, estoy a cargo de la Dirección Provincial de Epidemiología, Prevención y Promoción de la Salud y la verdad que siempre es una alegría poder participar del lanzamiento de alguna iniciativa de las muchísimas que tenemos en la provincia respecto especialmente de un tema tan relevante como el de las enfermedades poco frecuentes. La verdad que es una alegría. Como todos sabemos, eh, estas enfermedades se caracterizan por, por un lado, presentar una bajísima prevalencia, creo que ronda a un caso, el equivalente a un caso o menos de un caso cada 2.000 habitantes, cada 2.000 personas, pero al mismo tiempo, si uno considera la cantidad, la magnitud de enfermedades poco frecuentes que se han identificado, entiendo que son algo así como 6.000, uno llega a esta estimación de, en Argentina, por lo menos aproximadamente 4 millones de personas afectadas. Y un 40% de ellas viven en nuestra provincia de Buenos Aires. Así que la magnitud epidemiológica en conjunto es de resaltar. Eh, Además, o más allá de las cifras, más allá de la magnitud, sin duda también todos sospechamos lo traumático, el efecto traumático de tener que convivir con una enfermedad poco frecuente. eh, los rasgos característicos, ¿no? Por la complejidad que tienen, por muchas veces el potencial discapacitante que tienen y porque además son problemáticas en muchos casos desconocidas o no abordadas por los equipos de salud. Hasta se ha acuñado cuando uno lee se encuentra con esos términos, esa expresión de la odisea diagnóstica, ¿no? Ese largo derrotero de los pacientes por encontrar un diagnóstico certero que les posibilite también dar con un tratamiento. ¿Cuántos años pasan hasta que ese diagnóstico llega? También se habla de un promedio aproximado de 5 años o más, ¿no? Y además de tener que afrontar el malestar físico, los signos, los síntomas de problemáticas con las que tienen que convivir una persona, que limitan la capacidad de trabajo, limitan la calidad de vida digamos, y ocasionan malestar a todo el grupo familiar y muchas veces cuando se conjugan o cuando afectan a sectores populares, empeoran aún más la situación de vida de esos sectores por la inaccesibilidad de determinados recursos, ¿no? La desigualdad, distribución de oportunidades laborales, educativas, habitacionales, etcétera, etcétera. Así que bueno, desde todo punto de vista, tanto la magnitud como la vivencia, como tener que convivir con estas problemáticas merecen que nosotros, desde la provincia de Buenos Aires, le demos un impulso contundente para que tome un lugar de relevancia en la agenda sanitaria.
porque de alguna manera es como, vieron, hay como, me da la sensación de que es como un círculo vicioso, ¿no? Lo que sucede. La baja prevalencia de estas enfermedades genera pocas oportunidades formativas o poca demanda también. También me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que alimenta? Pero desde, digamos, como referente y representante del Estado, uno tiene que fogonear esa demanda formativa. Como hay poca formación, hay poco conocimiento. Y como hay poco conocimiento, hay, los pacientes deambulan largos años para obtener un diagnóstico. Muchas veces ese diagnóstico llega tarde cuando la enfermedad es irreversible o cuando la discapacidad ya está instalada. Entonces, me parece que esta propuesta que trae el equipo, que trae la dirección de no transmisibles, el equipo que está liderado por Matías Duca, el equipo específico del programa de enfermedades poco frecuentes, ahí los veo a Paloma y a César, es un modo, es un gesto más dentro de un camino que es expresión de la decisión de darle relevancia a estas problemáticas. Como todos sabemos también, un problema es un problema si tiene una solución. Con lo cual, esta nueva propuesta es una manera de meter en la agenda, darle visibilidad, crear oportunidades para discutir, aprovechar las potencialidades de la telemedicina que hemos explotado en estos 2 años y pico de pandemia. eh, y también me parece que es una manera de aprovechar un dispositivo que eminentemente es intrahospitalario, ¿no? Como el Ateneo, por lo que tengo entendido, es un dispositivo de atención intrahospitalario. Y esto de conjugar ese dispositivo con la telemedicina no solamente posibilita derribar los muros de los hospitales y también llevarlo a poder llevar estas discusiones a la atención primaria de la salud, al primer nivel de atención. Porque, ¿por qué motivo este tipo de problemáticas no puede ser abordado en el primer nivel de atención? Es una pregunta que me hago. Digamos, entonces, esta me parece que es una linda propuesta, una buena oportunidad para, basada en el cruce de dispositivos, la telemedicina, el Ateneo, que posibilita además no solamente discutir casos clínicos de dificultoso diagnóstico, sino también empezar a discutir líneas más amplias. ¿Cómo deben abordarse las enfermedades poco frecuentes? ¿Cómo hacemos para darle más densidad a la red? ¿Cómo hacemos para fortalecer esa red que debe recorrer a toda la provincia de Buenos Aires para que el abordaje sea equitativo y digamos, y cualquier persona que habite, ya sea, no sé, Bahía Blanca, La Plata o San Clemente del Tuyú, tenga similares posibilidades y recursos para el diagnóstico y para el tratamiento. Y me parece también que es como un canal muy apto para fortalecer la red y también puede llegar a ser un lindo dispositivo para emplear para otras políticas que también requieren discusiones ampliadas, basadas en el disparador del caso o del problema, para apartarme del caso médico. La discusión a partir de problemas. Recuerdo la currícula de la carrera de medicina que dirigió Mario
en la Universidad de La Matanza y cuánta prioridad se le daba a la metodología basada en problemas, ¿no? Y bueno, nada, estos comentarios sueltos quería compartirlos con ustedes. Celebro esta iniciativa. Me parece que va a aportar mucho para que podamos favorecer el derecho a la salud también frente a estas problemáticas que son tan relevantes para la salud de todos y de cada uno de los bonaerenses como puede ser una patología con potencial epidémico, como el H1N1, como el COVID, como el dengue, etcétera, etcétera. Así que bueno, muchísimas gracias por participar, por recepcionar esta propuesta y bueno, hacerla crecer y ojalá que sirva también para otras líneas programáticas, esta metodología. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias Mario y Andrea por sus palabras y respecto de lo que comentabas Andrea desde ya que este dispositivo que pensamos, que planificamos, bien tiene esta intención de un poco democratizar de alguna manera el acceso, digamos, a la interdisciplina, a la ampliación de las miradas respecto de situaciones, pero desde ya que tiene otros fines, digamos, esto pretende sensibilizar respecto de eso, de esta temática, empezar a dar herramientas, digamos, que ayuden a orientar, a empezar a pensar estrategias diagnósticas, y desde ya que la idea es llegar a la atención primaria de la salud. No hay ningún motivo por el cual las enfermedades poco frecuentes no se puedan asistir en la atención primaria, que es el lugar donde en realidad se tienen que planificar, digamos, de acuerdo a cualquiera sea el diagnóstico, cuáles tienen que ser las estrategias de screening, de seguimiento para evitar digamos, el impacto de estas enfermedades que vos ya hablaste, que son la discapacidad, digamos, el aumento de la mortalidad, digamos. La idea es que todas estas cuestiones se puedan atender en forma precoz, digamos, para evitar el impacto de estas condiciones. Bueno, aprovecho para presentarnos. Acá estamos el equipo del Programa Provincial de Enfermedades Poco Frecuentes. Bueno, está el director de Enfermedades No Transmisibles, Matías Duca, César Crespi, yo soy Paloma Brun, está conectada nuestra compañera Camila Stimbaum también, que no pudo acompañar en forma presencial. Y bueno, ahora, Díaz, querías comentarnos. Bueno, buen día a todos, todas. Matías Duca, mi nombre, actualmente director de Prevención de Enfermedades No Transmisibles. Me voy a tomar una licencia emocional y plantear, la verdad, mucha alegría de estar compartiendo este espacio con quienes están, digamos, del otro lado de la pantalla en forma virtual, quienes estamos acá presencial, todo el equipo de la Escuela de Gobierno en Salud Florial Ferrara, que están del otro lado de los monitores y que ayudaron también a que sea posible este encuentro, y obviamente el equipo del Programa Provincial de Enfermedades Poco Frecuentes, con César y Paloma a mis lados y Camila del otro lado de la pantalla, que pensaron esta idea. La verdad que el compartir esta alegría con ustedes y de estar en esta casa de altos estudios, y también me voy a tomar otra licencia y llamarle Casa de Altos y Cercanos Estudios, porque es una escuela de gobierno en salud que nos abre permanentemente las puertas y que en el momento de traerles la idea de llevar adelante ateneos clínicos, que como planteaba Andrea es una estrategia que busca salir de lo intrahospitalario, la escuela se entusiasmó. Y eso a mí me transmitió, dije, bueno, este es un buen camino, me pareció una buena señal, que había que profundizarlo, y comparto la lectura de Andrea de pensar para qué otras líneas de trabajo puede también aplicarse. Las enfermedades poco frecuentes nos obligan a la creatividad, sin lugar a dudas.
además de la odisea diagnóstica, el derrotero, lo raro, la verdad que tiene una carga emocional muy fuerte las enfermedades poco frecuentes y que nos presionan al límite si es que queremos abordarlo, si es que tenemos la decisión política de avanzar sobre este tema. Tenemos que saber que cargaremos en nuestras espaldas estas frases como los médicos, y en realidad a través de los médicos el sistema de salud no nos entiende, y nos tenemos que hacer nuestra propia autocrítica y darnos cuenta que muy probablemente no entendamos y que muy probablemente no conozcamos. Tenemos que entender también, en mi formación profesional como médico generalista, recuerdo, digamos, haber participado de ateneos clínicos dentro de estructuras hospitalarias y donde nos ponían en una cornisa que planteaba al momento del viaje diagnóstico el debate entre si lo que teníamos enfrente, obviamente hablando de personas, ¿no? Pero el desafío diagnóstico que teníamos enfrente era una presentación atípica de algo muy frecuente o era la presentación habitual de una enfermedad poco frecuente. Y nos ponían en ese debate que generalmente prevalecía una presentación rara de cuestiones, digamos, muy frecuentes y habituales que teníamos que estar a la altura de poder diagnosticarlo. Esta propuesta va por otro lado, por completo, nos invita a pensar en enfermedades poco frecuentes, nos invita a entender enfermedades poco frecuentes, nos importa la escala provincial de este tema. O sea, esto no puede circunscribirse o resolverse únicamente en un efector designado, en uno o en unos efectores, sino que tiene que el tema circular a lo largo de todos los rincones de la provincia. Tenemos que conocer de enfermedades poco frecuentes, pero tenemos que conocer también de personas interesadas en la temática y ver cuáles son las necesidades de esas personas, que equipos de salud, al abrir la puerta de ese consultorio, de ese centro de salud, o bien salir a escenarios territoriales, se enfrentan y nos enfrentamos cotidianamente a la incertidumbre. Así que el desafío de estos ateneos es ver cómo podemos brindar herramientas para acercar las enfermedades poco frecuentes a los equipos de salud, acercar instancias de capacitación, proponer estos espacios de intercambio que sin lugar a dudas van a ser un desafío. Hoy es el lanzamiento. En un mes tendremos, digamos, el primer ateneo clínico y eso va a implicar un montón de trabajo. La selección de la temática, la selección de quienes participarán de esos escenarios de discusión. Se planteará un debate diagnóstico en el cual se llegará a una respuesta. Y esto claramente invita a pensarlo tal vez como un juego, como una cuestión, digamos, detectivesca que queremos resolver y encontrar la respuesta, pero sin olvidarnos y siempre balanceándolo con la persona que está, digamos, conviviendo con esta condición o padeciéndola, o padeciendo el no diagnóstico, el no poder tener un nombre y apellido de qué es lo que le sucede, y además de la angustia familiar, la angustia social, las distintas barreras en el acceso que se pueden encontrar, que ya de por sí existen y tenemos que conocerlas y tenemos que hacer nuestra propia autocrítica como sistema de salud o como parte de un sistema de salud. Sabemos que esas barreras existen y tenemos que saber que son aún mayores en personas con enfermedades poco frecuentes. Bienvenido al desafío, bienvenida, digamos, la alegría de vuelta a esta casa de altos y cercanos estudios en recibirnos. Bienvenida a la alegría de compartir con este equipazo provincial de enfermedades poco frecuentes, ansioso por ver, digamos, a dónde podemos llegar con esta propuesta y desde ya, digamos, contento nuevamente por poder ser parte de este momento que lo considero histórico. Muchas gracias y le paso la palabra al equipo para profundizar más en el hueso, digamos, en el núcleo duro de la propuesta. Buenas, buen día a todos. Yo soy César Crespi, parte del equipo de EPF de la Ministerio de Salud de la provincia.
les voy a comentar un poquito sobre cuál es la actividad que pensamos y después vamos a abrir un espacio de discusión, así que estamos abiertos al intercambio. Bien, esto es simplemente para que vean un poquito la línea del tiempo. La ley provincial se sancionó en el año 2010, 14239, en el 2011 se sancionó la ley nacional de enfermedades poco frecuentes. En el 2013, en el Ministerio de Salud se crea un área para el trabajo de enfermedades poco frecuentes. En el 2015, en el Ministerio de Salud de la Nación crea un programa. En el 16 nosotros adherimos a la ley nacional, que todos la conocen, bien completa, una ley extremadamente completa. Y en el 2021 se formaliza, después de 7 años de trabajo, el Programa Provincial de Enfermedades Poco Frecuentes. Con lo cual estamos muy contentos que queda ya un espacio formado independientemente de los que pasemos por aquí. Los integrantes del programa somos Paloma, quien les habla, César, Camila, que está del otro lado de la pantalla, y Mariel como personal administrativo del equipo. Para contarles un poquito sobre el programa, que en su momento desarrollamos largamente, vamos a contarles algunas pequeñas cosas. El objetivo general es ampliar el acceso a la atención integral de la salud de las personas que viven con una enfermedad poco frecuente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Estos son algunos de los objetivos específicos. Crear una red de cuidados. Encontramos, y esto es algo común, de escuchar a los pacientes, nosotros que asistimos pacientes, Paloma en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, yo en el Hospital San Juan de Dios de aquí de La Plata. Es reiterado la dificultad en el acceso a la atención ordenada en el área. Así que generar una red de cuidado es uno de los objetivos principales y tratar de generar cada vez más gente interesada, más profesionales, más equipos para que haya centros de atención, fomentar la capacitación y la educación de diferentes equipos de salud de varias disciplinas. Esto trasciende nos trasciende a los médicos, obviamente necesitamos equipos interdisciplinarios. Impulsar la investigación también en la temática y difundir toda la información para visibilizar y concientizar. Esta actividad en parte también es útil para este objetivo, y fomentar el registro. Desde el año pasado también tenemos acceso al registro nacional de enfermedades poco frecuentes a través del CISA, donde en el ámbito nosotros de la provincia de Buenos Aires podemos dar un usuario de CISA para que se registren en los lugares donde se asisten pacientes con enfermedades poco frecuentes. Aquellos que asisten pacientes puedan registrar. Y esto nos va a dar en el corto plazo alguna data de lo que tenemos en nuestro país, ¿sí? De los datos reales que tenemos en nuestro país. Esto ya algo comentó Andrea. El dato que las enfermedades poco frecuentes deben cumplir es el dato de prevalencia. Es esta condición sine qua non. Una enfermedad poco frecuente tiene que tener una prevalencia de 1 en 2.000 o menor, o sea, 1 en 3.000, 1 en cada 4.000. Hay más de 6.000 en nuestro país. Tenemos identificadas 5.888, pero este número depende de cómo se utilicen las clasificaciones en enfermedades poco frecuentes. Según cómo utilicemos esa clasificación, algunos tienen 7.000, 8.000, otros tenemos 6.000. Por ejemplo, glucogenosis tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, podemos contar 8 entidades o solo como una. Así que eso va a cambiar un poco el número. Y hay casi 4 millones en Argentina, el 40%, 1.8 millones aproximadamente en la provincia. Es mucha cantidad de pacientes, entendiendo la complejidad y el tiempo que lleva el compromiso con estos pacientes. Y bueno, y existe una variabilidad por países, por eso es importante tener que cada país tenga su listado, ¿sí? Por diferentes cuestiones que tienen que ver con la genética y con el ambiente. Bien. Los impactos, todos los que asistimos pacientes con enfermedades poco frecuentes sabemos del impacto que genera en el paciente, en la familia y en el sistema social del paciente, donde está incluido este paciente. El paciente al principio puede no encontrar especialistas, equipos que lo manejen, acceso a estudios diagnósticos que por ahí se piensa que no se pueden acceder y en realidad sí están accesibles. Todo esto lleva
a esto que llamamos odisea diagnóstica. Es el primer encuentro que el paciente tiene, la primera problemática. Después viene el acceso a los tratamientos, si es que él tiene un tratamiento dirigido o tratamiento de las complicaciones, puede suceder, y las consecuencias que algunas patologías, que muchas patologías tienen con respecto a la discapacidad, la dependencia que generan, las complicaciones y la morbimortalidad asociada a diferentes entidades poco frecuentes. Y en la provincia de Buenos Aires, bueno, se ven estas cuestiones se agravan por las características demográficas, las grandes distancias, que esto sabemos que suceden, concentrados en algunas partes, en algunas regiones sanitarias de nuestra provincia, y esto sucede una atención desigual que lo vivimos. No es lo mismo estar cerca de alguna grande ciudad con el centro de atención que vivir, por ejemplo, más en la periferia, en Carmen de Patagones, por ejemplo. Bien. ¿Cuál es entonces, los Ateneos, la idea es generar un espacio de discusión, ¿sí? De motivación, también de aprendizaje. Uno permanentemente aprende en estas actividades. Entonces, un espacio de discusión de situaciones clínicas vinculadas a enfermedades poco frecuentes. Es una herramienta más que podemos echar mano, donde podemos participar varias personas y poder aportar cada uno desde su visión. El objetivo de los Ateneos es generar y mejorar el abordaje interdisciplinario. Si no está generado, tratar de generarlo, y si está, tratar de mejorarlo, y orientar las intervenciones para mejorar, pensando en la calidad de vida de las personas que viven con estas condiciones poco frecuentes. El impacto va a estar vinculado al conocimiento, a la visibilización, la concientización, la herramienta de la telemedicina, que nos da una visión muchísimo más ampliada de lo que se podía, como decía Andrea hoy, de salir de los muros y poder interaccionar con profesionales que sí podría ser de otra manera mucho más compleja. Generar redes de atención y redes de las personas que asisten a pacientes en otros puntos de la provincia con los lugares más centrales, para que esto sea más fluido también, y tratar de mejorar todas las prácticas asistenciales, ¿sí? Esperamos poder estar a la altura y que estos Ateneos sirvan con este objetivo. ¿Cómo sería el proceso para que puedan solicitar el Ateneo? Lo pueden solicitar profesionales que asisten pacientes con enfermedades poco frecuentes o equipos de salud, ¿sí? El primer paso es enviar un mail, ahí está el mail, epf.pba@gmail.com, y en el asunto, como recibimos varios mails, ya a esta altura, después de un año de programa, un poco más de un año, hay un montón de mails, y pongan en el asunto Ateneo EPF, así le damos prioridad a ese mail. Y van a recibir en respuesta un formulario donde vamos a solicitarle datos específicos y van a encontrar aquí un link para un drive. Ahora Paloma les va a explicar brevemente cómo es el acceso para tener en vivo, que vean cómo se llena el formulario. Bueno, a continuación, nuestra idea era mostrarles de qué se trata el formulario. Es un formulario que se llena muy rápido, que pide, digamos, datos muy generales. La primera pregunta que hace, es decir, ustedes recibirán por mail un link que llevará a este formulario que pueden ver acá. Entonces, la primera pregunta que hace el formulario es si efectivamente quien está solicitando el espacio en el Ateneo es un profesional de la salud y si trabaja en el ámbito público de la provincia de Buenos Aires, que desde ya son todos requisitos indispensables. Entonces, bueno, se pasa a la siguiente página. Después pide datos muy generales, nombre y apellido del profesional de la salud que está solicitando su espacio en el Ateneo, qué profesión tiene, qué especialidad, si es que la tuviera, a qué institución pertenece, la región sanitaria, qué rol ocupa dentro de la institución. Esto es, por ejemplo, si llegara a ser jefe de un servicio o residente, digamos, qué rol ocupa, su teléfono, su mail, algunos datos de contacto. Motivo de la solicitud del Ateneo. Esto es importante porque a veces el Ateneo tiene que ver con, por ejemplo, el acceso a algún estudio específico o, por ejemplo, para orientación diagnóstica o para acceso a alguna medicación, digamos, cuál sería el motivo general por el cual se solicita este espacio de discusión. Y lo que pedimos son 2 documentos.
El primer documento que pedimos completar y adjuntar en este espacio que está acá es el consentimiento informado. En este espacio vamos a discutir situaciones clínicas reales con las cuales, digamos, hay un montón de derechos que es muy importante no vulnerar, sobre todo, bueno, el derecho a resguardar en los datos sensibles, que son los datos médicos. Entonces, bueno, solicitamos que siempre haya consentimiento informado por parte del paciente que va a ser presentado en el Ateneo. Este consentimiento informado, fíjense que dice disponible en, y hay un link. Si hacen clic en ese link, va a abrir una carpeta de Drive y acá está el consentimiento informado. Entonces, lo que se hace es descargar ese documento se imprime y se completa con los datos del paciente y debe llevar la firma del profesional de la salud y la firma del paciente que consiente en participar su situación clínica en el Ateneo. Entonces, una vez que esto está completado, se adjunta, fíjense que acá está el botoncito de añadir archivo y se puede adjuntar acá el consentimiento informado una vez que esté completo. En este otro espacio pedimos otro documento que es el modelo de historia clínica. En ese modelo de historia clínica, que también está en la misma carpeta, si hacen clic ahí los va a llevar a la misma carpeta, está el modelo de historia clínica, que fíjense son poquitos espacios, pero bueno, la idea es de alguna manera universalizar las historias clínicas. Sabemos que cada persona es un universo, pero bueno, la idea es como de alguna manera estandarizar los datos básicos que necesitamos para pensar digamos, qué disciplinas pueden intervenir en cada discusión, digamos, con quién sería útil discutirlo. Entonces, bueno, pedimos una serie de datos muy sencillos, un pequeño resumen de historia clínica, exámenes complementarios que sean relevantes para lo que se va a discutir y datos sobre la medicación si es que la persona tomara medicación. Entonces, una vez que esto igual, ¿no? Esto se tiene que completar y una vez que está completo se añade el archivo acá con el modelo de historia clínica completo. Una vez que están añadidos estos dos documentos, que son los obligatorios, digamos, el formulario se puede enviar. Pero además hay otro espacio donde se puede adjuntar cualquier otra documentación que ustedes crean pertinente, por ejemplo, una radiografía o un estudio de biología molecular, digamos, cualquier otro estudio que ustedes, fotos clínicas a veces. Por ejemplo, cuando hay cuestiones con un fenotipo muy particular, digamos, a veces hay algunas cosas algunos estudios que nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico o a pensar la situación. Entonces, bueno, cualquier otro archivo que se quisiera adjuntar se puede hacer en este espacio. Entonces, una vez que se completa todo esto, se envía el formulario y bueno, ese formulario nos llega a nosotros, que de alguna manera vamos a estar coordinando la actividad, nos llega a través de un correo y nosotros contestamos, digamos, hacemos una devolución de ese formulario. Perfecto. ¿El audio? Bien. Entonces, espectacular, Paloma. Entonces, entran al Drive, completan los datos. Si hay algún formato de historia clínica que ya tengan y entendemos que los tiempos son complejos y lo quieren enviar, eventualmente nos comunicaremos para pedirle más información, ¿sí? Pero esos datos que están en la historia clínica deberían estar, los necesitamos, ¿sí? ¿Cómo sigue el proceso? Entonces, cuando recibimos todos estos datos, van a recibir, si corresponde, hacer una fecha y un horario del Ateneo, en general un martes entre las 10 y las 11:30, y nosotros, la Escuela de Gobierno, junto con nosotros, vamos a organizar, a convocar especialidades y disciplinas para participar del Ateneo y para que nos podamos todos nutrir. Obviamente vamos a estar intercambiando con aquellos que solicitan el pedido del Ateneo. En el momento de la presentación, quienes presentan el caso, quienes mandaron el caso, van a presentar el Ateneo brevemente, 20, 30 minutos, y después vamos a dejar el espacio para discusión, que es lo más enriquecedor que vamos a tener, ¿sí? Y posterior al Ateneo, nuestra idea es hacer un resumen de la reunión, una especie de minuta de la reunión, con los participantes, las conclusiones y las conductas que podamos haber acordado en conjunto, para que esto les pueda servir también de alguna manera como un documento más en su historia clínica y en su asistencia a los pacientes. Bueno, muchas gracias a la escuela por brindarnos el espacio,
a todo el equipo informático, asistencial. Gracias Vir, gracias Susana por el espacio, gracias Mario por las palabras, Andrea y Mati y Pali, a todo el equipo, Cami allá. Estamos abiertos al intercambio. Gracias. No sé si hay alguien de las personas conectadas que quisiera hacer algún comentario, hacer alguna pregunta. Veo una manito levantada, pero creo que es la que está levantada desde que empezó. Ahí le damos solicitud, si quiere. Ahí dieron la posibilidad de abrir micrófonos. ¿Alguna duda que haya quedado? Buenos días. Hola Rosa. Hola, Rosa. Hola Rosa. César, buenos días. Hola Paloma. Bueno, me quedó la duda por la explicación de que dabas, porque yo tenía entendido de que íbamos a poder participar no solo los profesionales, sino yo como coordinadora del programa Carmatanza de estos Ateneos. ¿Es así o está restringido hacia mi persona? Es para profesionales y equipo de salud, Rosa. Lo que sí, si a vos te parece que habría un caso, lo que puedes hacer es acercarte a la institución o al profesional para llevarle la información, que quizás si no estuvo en contacto puede no tener la información, y que se contacte con nosotros para organizar el Ateneo. ¿Sí? Pero inicialmente nosotros hablamos para que sean profesionales y o equipos de salud que asisten al paciente con la problemática. Perfecto, porque sí, no, se han presentado casos muy interesantes como para trabajarlos en un Ateneo y bueno, está bien lo que me decís, hablaré con el profesional la cual se derivó y poder trabajarlo con ustedes, ¿no? Que él lo presente. Es muy valioso lo que traes, Rosa, porque claramente el objetivo del Ateneo apunta a dar una respuesta desde lo clínico, desde lo asistencial, pero también, digamos, lo clínico y lo asistencial, sin la presencia política, sin la presencia, digamos, de lo ejecutivo, de un municipio, de una región sanitaria, tiene, digamos, menos posibilidad de éxito y de que se sostenga en el tiempo. Así que en realidad es algo que al momento de recibir una situación, digamos, clínica para discutir en un Ateneo, ese Ateneo, digamos, esa propuesta se va a convocar a la dirección, digamos, del hospital que obviamente trae la propuesta, a la dirección de la región sanitaria, a la Secretaría de Salud. Se va a ir abriendo. Lo que más nos interesa, digamos, como parte del objetivo de este Ateneo es, por un lado, la respuesta clínica, sin lugar a dudas, pero por el otro lado también que circule la temática de enfermedades poco frecuentes, como planteas vos en tu caso, en La Matanza. O sea, que en La Matanza se sospechen enfermedades poco frecuentes, se piense en enfermedades poco frecuentes, se trabaja en enfermedades poco frecuentes. Así que el objetivo del Ateneo gira en torno a una respuesta clínica, digamos. ¿Qué respuesta da desde lo asistencial para esa persona, esa familia, ese contexto? Pero al pensar, digamos, en contexto, no podemos separarlo de lo que sucede en un municipio. Así que va, digamos, siempre a las dos puntas. Digamos, sí o sí tiene que suceder eso. Sí, no, lamentablemente, bueno, en todos los municipios no se trabaja de la misma manera. No, me conoce César, que hace más de 15 años que estoy trabajando acá en el municipio con los pacientes de enfermedades poco frecuentes, la cual
termino trabajando con otros municipios como el de Florencio Varela o algún otro, el de La Plata mismo, derivándole a César Crespi, los pacientes de alto riesgo. Bueno, la problemática es tratar de seguir avanzando. Esto que ustedes proponen me parece muy productivo y hacer, ¿cómo te puedo decir? Difundir y poder trabajar todos juntos me parece excelente y armar equipos, pequeños equipos de personas que estén interesados en trabajar con las enfermedades raras. Gracias, Rosa. Bueno, gracias Rosa por tus palabras, de vuelta por la presencia, digamos, quienes estuvieron del otro lado y quienes van a ver este video en YouTube, que lo publicaremos, digamos, prontamente. Agradecemos la difusión de este espacio, la difusión del programa, del mail, de la página web. Gracias por el interés, gracias de nuevo a la escuela por recibirnos y de esta manera damos por finalizado el lanzamiento de los Ateneos Clínicos en enfermedades poco frecuentes. Un gusto enorme y muchas gracias.